Este grupo de personas ha llegado a este lugar con el propósito, Señor, de conocer más de tu palabra y aprender cosas prácticas para poder aplicarlas a sus propias vidas. Frente a nosotros tenemos no solamente la responsabilidad de aprender a vivir bien, sino también la responsabilidad de dar a otras personas, enseñar a otros a vivir bien. Eso incluye nuestra familia, incluye nuestros amigos, personas que tal vez nunca llegarán a una iglesia, pero que serán conocidos nuestros y tendremos la oportunidad de poder ayudarles. Así que estos principios que están aprendiendo mis hermanos, a pesar de la rapidez con que van pasando y las enseñanzas tan concisas y tan resumidas que vamos dando, les ayude a ellos a tener un panorama general que deben desarrollar y deben estudiar para poder ayudar a otras personas. Que tu Espíritu Santo ahora nos ayude a entender un poco más acerca de este tema, de cómo encontrar a la persona adecuada en la vida. Te damos gracias por tu palabra y por la guía que encontramos en ella. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mi plática la he titulado Principios fundamentales para decisiones sabias. Ustedes están en este lugar no solo para aprender a tomar decisiones, sino también para ayudar a otros a decidir de la mejor manera. El video que vieron acerca de cómo encontrar el cónyuge adecuado se trata de tomar sabiamente una decisión, la segunda en mi concepto más importante de la vida. La primera de ellas es la decisión de amar a Dios, de conocerle, de seguirle. No hay nadie como Dios, es maravilloso amarlo y sentir que Él es nuestra guía y nuestro compañero. Pero la segunda decisión más importante de la vida es la decisión de elegir a la persona con quien me voy a casar. Estaba en esta semana aconsejando a una pareja. Me decían de los conflictos que tenían. Hablaron de tantos años de casados y tantos años de conflictos y la inmensa necesidad de poder tomar decisiones correctas. Hace pocos meses atrás, mientras intentábamos aconsejar a alguien, el pastor Santiago me pidió algunas sugerencias para algo y le decía que debíamos poner a las personas en un momento muy importante para poder tomar decisiones correctas, debido a que la primera decisión es ¿cómo quiero tener mi relación conyugal? Y le di 3 sugerencias que se me ocurrieron en ese momento y que de allí en adelante he aplicado en algunas sesiones de consejería. Así que la idea es original conmigo en el sentido de ofrecerle a la pareja de que tenga una relación al estilo divino. La posibilidad de que la estructura de su matrimonio no dependa de las ideas humanas, sino que dependa de Dios. Es lo más grande que podemos alcanzar en la vida, es lo más hermoso. Es lo más difícil también. Pero la primera posibilidad que le ofrecemos a las parejas que llegan a nuestro asesoramiento es, usted puede elegir tener una relación conyugal al estilo divino. Y esto implica que hay principios, hay valores, hay mandamientos que obedecer. No se puede hacer las cosas como uno quiere cuando quiere que Dios sea el que gobierne su relación conyugal. Le damos la segunda opción, que es la opción de tener un matrimonio al estilo moral. No toma en cuenta a Dios, pero es un matrimonio basado en la moralidad. Esto se lo ofrecemos especialmente a las personas que uno es cristiano y el otro es no cristiano, o ambos no son cristianos. Así que le ofrecemos a las personas la posibilidad de elegir un lindo matrimonio. Porque no hay que ser creyentes para tener un lindo matrimonio. De hecho, conozco a parejas no cristianas
que tienen un más lindo matrimonio que parejas cristianas. Pero es un matrimonio con alta moralidad y que tiene que hacer un contrato así. No puede cumplir la razón de la existencia del matrimonio de acuerdo al estilo divino. No es un matrimonio al estilo divino. No puede agradar a Dios. Pero es un buen matrimonio para personas que no desean tomar en cuenta a Dios. Y la tercera opción es seguir viviendo a su estilo. Cada uno hace lo que quiere. No hay un acuerdo. Mientras le decía esto a la pareja que estaba en consulta, le decía la decisión más importante que van a tomar ustedes ahora, después de 15 años de casados. La decisión más importante es cómo inicio mi nuevo matrimonio. 15 años de casado y ahora tiene que tomar la decisión de basar su matrimonio en Dios, en sus principios, en sus valores. Eso cambia totalmente la estructura de la vida. Y ese es un paso esencial cuando un matrimonio tiene conflictos en su relación matrimonial. Usted no puede sanar conflictos de la vida conyugal siguiendo con sus propias ideas. Tiene que cambiarlas. Así que la decisión más importante que realiza una persona después de la decisión de amar a Dios es la decisión de cómo voy a llevar mi matrimonio. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus caminos. Esto es esencial en el proceso de tomar cualquier decisión. Específicamente nos estamos refiriendo a la decisión para casarse, o la decisión de volver a casarse, o la decisión de divorciarse. Cualquier decisión en la vida. Es esencial que tengamos principios fundamentales para tomar decisiones sabias. Es fácil cantar "Yo confío en Dios", pero aplicar este versículo que dice "confía en el Señor" significa: no te creas tú el que puedes manejar la vida. Confía en la sabiduría divina, en sus principios, en sus mandamientos. Confía en su guía, confía en su palabra. Aunque tú tengas otras ideas y creas que puedes actuar con prudencia, aún tu prudencia es insuficiente frente a la sabiduría divina. Confía en el Señor. Y note cómo lo define. No dice a medias, dice con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Significa, tómalo en cuenta en todas tus decisiones. Reconócelo en todos tus caminos y Él los enderezará. Se fija que uno no puede enderezar su camino solo con su prudencia. Tiene que detenerse y tiene que decir: Señor, yo he ido chueco por aquí, me he desviado del camino apropiado de tratar a mi esposa como debe. Yo me he salido del camino de disciplinar a mis hijos como debo. Y ahora yo quiero enderezarlos. Y el Señor le dice: bueno, deja de lado la prudencia que creías tener y comienza a hacer las cosas de acuerdo a mi sabiduría. Recuerde lo que le dije en un momento: no confunda el conocimiento con la sabiduría. El conocimiento es la cantidad de información que tiene. La inteligencia es la capacidad que tiene de aprender. Pero la sabiduría es creerle a Dios. La sabiduría es ver la vida como Dios la ve. La sabiduría es la capacidad de ir en contra de mi prudencia, de mis deseos, de mis gustos y determinar hacer las cosas conforme lo que Dios quiere. Es peligroso confiar en nuestra propia prudencia. El peligro es apoyarnos en las muletas que creemos necesarios en la vida para apoyarnos
Y me encanta la historia de David. Uno de mis sermones se titula Cuando Dios nos quita todas las muletas. Las muletas, no sé si les llaman ustedes así, pero son las que utilizamos para apoyarnos cuando se rompió una pierna. Usted ve a una persona apoyándose en muletas. El Señor le quitó a David todas sus muletas, en todo lo que podía apoyarse. Y cuando le quitó todos sus puntos de apoyo, usted tiene que depender de Dios. Así que usted tiene dos caminos, yo tengo dos caminos. O le creo a Dios y hago lo que Él dice y me apoyo en su sabiduría, o persisto en mi prudencia, para luego darme cuenta que mi mejor acto de prudencia es imprudencia delante de Dios. Cuando me doy cuenta de que Dios es el que sabe manejar mejor todas las cosas. Estaba pensando en esto de tomar decisiones correctas, especialmente cuando se va a llegar al matrimonio, o cuando ustedes tengan que aconsejar a otras personas a tomar decisiones para que lleguen al matrimonio, o en su propio matrimonio cuando tengan que tomar decisiones. Primero, para decidir correctamente no bastan las buenas intenciones. Para decidir correctamente no bastan las buenas intenciones. Conozco a muchos divorciados que tuvieron excelentes intenciones. De hecho, no creo que haya una persona que se case con mala intención, no en su sano juicio. Creo que si no todos, la mayoría de los individuos iniciaron su relación con buenas intenciones. Así que tener la buena intención de casarse, tener la buena intención de tener una familia, tener la buena intención de tener hijos, tener la buena intención de tener un matrimonio saludable, no es suficiente. Segundo, para alcanzar metas apropiadas, no basta seguir avanzando. Para alcanzar metas apropiadas, no basta seguir avanzando. Usted puede seguir avanzando en la vida. No significa que está consiguiendo metas. Los años pasan, envejecemos, cambian las cosas. Usted puede seguir en su trabajo. Usted puede ir todos los días a su trabajo sin metas. Usted solo vive. Lo mismo puede ocurrir cuando una persona se acerca a la relación conyugal. Todos nos acercamos. La gente sabe, nazco, crezco, me caso, tengo hijos, nietos, espero, me muero y sigue la vida. Esa es la vida. Todos siguen así. Así que las personas llegan al matrimonio porque como que vamos empujados todos hacia allá. Hay gente que no tiene ni metas. Muchos de nosotros ni sabíamos por qué nos casábamos. Así que para alcanzar metas apropiadas no basta seguir avanzando. El hecho de que uno avance no significa que va hacia una meta definida. La vida no se detiene, todo avanzan. Pasan los años, pasamos de una etapa a otra. Pero no significa que estamos alcanzando metas apropiadas. Así que tengo que tener algunas cosas. Cuando la persona se va a casar, tiene que pensar en algunas cosas. Ayuden a la gente que van a aconsejar de esta manera. Por ejemplo, pregunten su motivación. En toda decisión, de paso, le estoy enseñando esto para toda decisión. Motivación. ¿Por qué quiero casarme? ¿Por qué quiero divorciarme? ¿Por qué quiero volverme a casar? ¿Por qué quiero quedarme soltero? Hace algunos días atrás, en una conferencia, mientras yo estaba diciendo, algunas personas serían felices quedándose solteros, y había una señorita que de atrás me hacía. Después al final me acerqué donde ella y le dije, fuiste mi más grande fan cuando dije de quedarse soltera. Vi la alegría en tu cara. Me dijo, sí. Le dije, pero déjame investigar un poquito. Déjame ver si esa alegría es genuina o estás haciendo lo que hacemos todos los seres humanos. Los seres humanos tenemos la extraordinaria capacidad de hacer creer que nos estamos riendo, cuando por dentro estamos enojados.
Podemos mostrar una sonrisa cuando realmente no la sentimos. Así que después de unas 10 preguntas, estaba llorando. Porque no era su deseo no casarse. Su deseo era evitar repetir el dolor que había tenido cuando muchacha, cuando abusaron de ella. Así que tengo que preguntarme, y eso a la gente le pregunto. Muchas mujeres solteras, de paso estaba estábamos en Nashville hace unas semanas atrás, y ¿cuántos solteros hay aquí, entre paréntesis? ¿Hay solteros acá? Bueno, si alguien anda buscando novia, no tiene todavía un novio, le voy a dar una receta que ha funcionado muy bien. Si es hombre, compre un vestido. No estoy pidiendo que se dé vuelta. Si es un hombre, compre un vestido. Si es una mujer, compre un pantalón. Compre de buena calidad, no sea tacaño, le va a tocar tacaño. Compre un vestido bueno, no va a comprar una talla muy grande. 90, 60, 90, ¿cierto? Y compre un pantalón talla buena, como la mía, más o menos. Y luego, si es mujer, ponga el pantalón en la cama. Y si es hombre, ponga el vestido. Cuidado, lo descubre su mamá, va a creer que le está pasando algo raro, pero ponga el pantalón en la cama y luego ore todas las noches al Señor y diga: Señor, llena estos pantaloncitos. Aunque no lo crea, estábamos en Nashville y se acercó a mí una mujer al final de mi conferencia y me dijo: funcionó. No podía creerlo. Realmente lo hizo. Realmente lo hizo. Me dijo: pastor, colombiana ella, me dijo: pastor, en Colombia, usted estuvo allá en tal año, compré los pantalones, pastor. Oraba todas las noches y el Señor los llenó, dijo. Linda experiencia. Eso confirma lo que dije en el video de cómo encontrar el cónyuge adecuado. Que no hay fórmulas exactas. No es que la persona va a encontrar su cónyuge adecuado porque oró 3 años, porque esperó 5 años. No es que el matrimonio va a ser exitoso porque la persona tuvo un noviazgo de 6 meses. La gente me pregunta a veces: ¿cuánto tiempo debo estar de novio? ¿Cuáles son los noviazgos apropiados? ¿Los largos o los cortos? La respuesta siempre es la misma. El único noviazgo apropiado es el noviazgo conforme al propósito de Dios. Sea que demore 2 años o 6 meses. Es conforme al propósito de Dios. Así que primero, en asunto de que la vida no se detiene y tenemos que alcanzar metas apropiadas, que no conseguimos cosas grandiosas solo pasando la vida. Pasó la vida, llegó el día en que nos vamos a casar, tenemos edad para casarnos, nos casamos. No, primero, motivación. ¿Por qué quiero casarme? ¿Por qué quiero divorciarme? En el asunto del divorcio le digo siempre a la gente: hay 2 procesos que nunca deben iniciarse a destiempo, fuera de tiempo. Primero, el embalsamamiento, y segundo, el divorcio. Nunca se adelante a embalsamar a un vivo. Nunca embalsame a un vivo. No adelante el tiempo. Tiene que ser cuando murió. ¿Cierto? Nunca adelante el proceso, tampoco el divorcio. Nunca. Segundo, primero motivación. ¿Por qué quiero casarme? Segundo, propósito. ¿Para qué quiero casarme? ¿Para qué quiero divorciarme? ¿Para qué quiero quedarme soltero? Esto le va a ayudar a elegir bien. Tercero, lo primero tiene que ver con motivación, el por qué. Lo segundo con propósito, ¿para qué? Lo tercero tiene que ver con planes. ¿Cómo logro mi objetivo? Quiero casarme, ¿cómo lo logro? La gente me pregunta a veces:
las mujeres especialmente, cuando ya van pasando los años y me dicen, pastor, no encuentro novio. ¿Qué debo hacer? Dice, estoy esperando en el Señor. Pues puede vivir toda la vida esperando. Estoy orando a Dios. La gente generalmente me dice, estoy esperando la voluntad de Dios. Es como si Dios en algún momento le dijera, ya, cásate. ¿Cierto? No es así, estoy esperando. Esas son las declaraciones, estoy esperando en Dios. Y hasta se ponen ceremoniosos, ¿no? Estoy esperando en la voluntad de Dios. Casi lo hacen llorar a usted, pero es un sentimiento reprimido. Por dentro están diciendo, estoy desesperado por casarme. Es un sentimiento reprimido, es equivocado. La gente me pregunta, las mujeres me preguntan, ¿debo tomar la iniciativa? ¿Y por qué no? ¿Te quieres casar, no? Claro, si no se quiere casar, no tome la iniciativa, no busque. Entonces la gente me dice, ¿pero qué va a pensar el hombre que está buscando? Pues? O sea, ¿qué va a pensar? Que está buscando, obvio. O sea, ¿qué quiere usted? ¿Que nadie se dé cuenta que esté buscando? Y entonces va a encontrar novio, ¿cuándo? Si nunca lo expresa, si nunca lo dice. ¿Es malo expresarlo? No. Y si se dan cuenta, ¡qué bueno! Pues si de eso se trata. ¿No es cierto? ¿No es cierto que nos enseñaron mal? Ok. Yo tengo que buscar. Yo tengo que tomar la acción. Ahora, que yo acepte a cualquiera es otra historia. ¿Cierto? Cuando usted abre la puerta y muestra la mercadería, van a haber muchos clientes. ¿No es cierto? Pero usted tiene que ser suficientemente sabia para espantar los moscos de la manera más sabia. Usted tiene que hacerlo. Así que abrir la puerta, la gente me dice a veces también, pero ¿no es cultural? ¿Una latina buscando un hombre? Se supone que él tiene que cortejarla. Por eso las engañan tanto. No es que le ofrecen la luna, mi amor, ¿qué quieres? La luna te traigo. Hasta que se casan. ¿No es cultural? Claro que no es cultural. Por supuesto, va en contra de la cultura latina. Que una mujer esté buscando casarse va en contra de la cultura latina. ¿Pero usted está viviendo por su cultura o por Dios? Me tuve que parar frente a los indígenas, amados indígenas otavaleños en Ecuador, hace unos meses atrás. Yo creo que nunca en la historia le habían dicho lo que les dije. Estamos orando al Señor para que nos dé fondos para tener a un traductor para el quichua. Hay una pareja, una chica que fue secretaria mía, Gladys Montalvo, de origen otavaleño. Su esposo es pastor ahora. Los hemos amado, los tratamos como hijos, los aconsejamos con mi esposa, le hemos ayudado, lo hemos de alguna manera discipulado. Ahora es pastor de una congregación, educados, lindos otavaleños. Lo elegí para que sea mi traductor al quichua. Queremos tener un programa para la familia, para los quichuas. Entonces, cuando le mandé el título de mi conferencia, Tesoros de Intimidad, me contestó rapidito. Me dijo, ¿no podríamos cambiar el título? Y luego cuando mandé el comercial, con mi voz, diciendo, ¿sabe usted qué debe o no debe hacer en sus relaciones sexuales? ¿Sabe usted lo que Dios acepta o lo que Dios rechaza cuando tiene sexo en su matrimonio? Asista a mi conferencia Tesoros de Intimidad. Entonces me mandó otro email. Pastor, está muy fuerte. Y cuando llegué allá, la primera conversación que tuvimos, me dijo, pastor,
¿y qué va a decir? Le dije, tú tranquilo, tranquilo. Cuando me paré frente a tantos indígenas allí, mi corazón fue impactado. Al estar con ellos afuera un rato, estuvimos con mi esposa comiendo con ellos, en sus costumbres, con sus comidas. Y al estar con ellos allí un rato y conversar, ver la sencillez de su corazón y la tremenda necesidad de ser informados con respecto a la familia, mi corazón fue tocado. Y como es mi costumbre antes de subirme a hablar a un grupo de personas, reflexiono mucho y vienen muchos pensamientos. A veces cambio toda mi conferencia. Santiago puede decirle que a veces le doy una conferencia y termino predicando otra, pero estaba pensando allí y dije, no, yo tengo que hablar bien con ellos. Tengo que proclamar la verdad independientemente de su cultura. Y entonces entre una de mis declaraciones fue, cuando yo llegué recién aquí al Ecuador con mi esposa, hasta teníamos miedo de ustedes. Nunca habíamos visto un indígena. Yo tenía 21 años, mi esposa 17 y estábamos allí en un parque. Entonces pasamos al parque, estábamos allí los dos conversando y vimos un grupo de indígenas allí con sus pantaloncitos blancos, bien blancos porque son muy limpios ellos. Su poncho azul, su trenza larga. Y cuando llegué a Ecuador yo pensaba, me dijeron a mí que tener el pelo largo era pecado. Entonces, todos los indígenas están perdidos ahora, y todos tenían el pelo largo. Y allí estábamos nosotros en el parque entonces, cuando de repente mi esposa sale corriendo y yo detrás. Y venían todos los indígenas detrás de nosotros y dale para allá. Y de repente se pararon todos y de ahí otra vez seguían y salimos otra vez. Y después los miramos, estaban jugando con una bola y tiraban la bola y todos corrían. Nosotros creíamos que nos estaban persiguiendo a nosotros. Les digo, cuando recién llegamos acá no entendíamos nada de su cultura. Y de pronto cuando un indígena le pegaba a otro me dijeron, ni te metas. Un hombre le pegaba a la mujer, ni te metas, me dijeron. Porque te va a decir, marido mío es, aunque mate, aunque pegue. ¿Usted sabe lo que es pararse frente a ellos y decirle eso es pecado? ¿Usted sabe lo que es decirle eso es pecado? Va totalmente en contra de la cultura, pero es palabra de Dios. Así que no importa las cosas culturales que usted haya aprendido. La cultura tiene que ser analizada a través de los lentes de la palabra de Dios. Así que buscar a alguien para casarse no es malo, no es pecado. El tomar decisiones necias es un terrible error. El hacer las cosas con sabiduría, motivación, propósito, motivación, ¿por qué quiero casarme? Propósito, ¿para qué? Tercero, planes, ¿cómo logro mi objetivo? ¿Cuál va a ser mi plan de acción? Y cuarto, control, ¿quién me supervisará? ¿No es que nos encanta hacer las cosas a nuestra manera? Es súper sabio tener a alguien que le ayude y lo oriente a uno. Lamentablemente no siempre lo tenemos, pero cuando tenemos la posibilidad de ser orientado, no existe nada más lindo que recibir orientación en la vida. Así que para decidir correctamente no bastan las buenas intenciones, primero. Segundo, para alcanzar metas apropiadas no basta seguir avanzando. Tercero, para lograr lo que debemos no basta hacer lo que otros hicieron. Para lograr lo que debemos, no basta hacer lo que otros hicieron. Para que usted logre tener una relación conyugal saludable, no basta hacer lo que sus padres hicieron, por excelente que haya sido su relación conyugal.
el pajarito va a salir. Para lograr lo que debemos, no basta hacer lo que otros hicieron. Porque todos se casan, yo me caso. Como otros se casaron, yo lo hago. Como todos inician su vida conyugal, yo también la inicio. No basta hacer lo que otros hicieron, querido. Cuarto, para decidir bien, debemos tomar sabias determinaciones antes de enfrentar las decisiones. Note, es un poquito enredado, pero compréndame bien. Para decidir bien, debemos tomar sabias determinaciones antes de enfrentar las decisiones. Déjeme darle un ejemplo. ¿Usted cree que Daniel tomó la decisión en el momento? Cuando fue presionado por la cultura, cuando fue presionado por el rey, no olvide el contexto. En las guerras en la antigüedad, cuando alguien dominaba a otro, quien ganó la guerra se llevaba a los mejores. Tomaba a los intelectuales, a las personas sabias o muchachos que eran brillantes, que podía sacar lo mejor de ellos. Eso fue lo que hicieron con Daniel y sus amigos. Por supuesto, si usted de un país saca a los líderes, los sabios, ¿qué importa que tenga millones de personas? Les doy un ejemplo. América Latina, muchos países. Nuestro querido vecino México. País rico. Todos los climas, petróleo, minerales, recursos naturales extraordinarios. Corruptos, los gobernantes, hasta los huesos. Ese es el problema. ¿Usted sabe cuántos millones de personas tienen? Nosotros somos 16 millones en Chile. ¿Cuántos millones? ¿Cuánta riqueza hay? El problema es la corrupción. Entonces, usted saca a los mejores líderes de un país y el país queda destrozado. Entonces llevaron a Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Le cambiaron el idioma, les enseñaron sus técnicas, les enseñaron su cultura. Y llegó un momento en que Daniel dijo, yo no, esto no. Todos los demás sí, esto no. ¿Usted cree que tomó la decisión allí? No, antes. Daniel propuso en su corazón. Él había tomado la decisión antes. La decisión de mantenerse puro no se toma cuando está en el asiento de atrás del automóvil, dicen aquí en los Estados Unidos. La decisión de mantenerse puro no se toma allí, la decisión se tomó antes. Allí se aplicó. Por eso digo, para decidir bien, debemos tomar sabias determinaciones antes de enfrentar las decisiones. Daniel propuso en su corazón, es decir, estableció los valores apropiados. Eso es lo que necesitamos para tomar determinaciones correctas. Tener valores apropiados. Quinto, para decidir conforme la voluntad de Dios, esta es obvia, escúchela bien. Para decidir conforme a la voluntad de Dios, hay que conocerla. Sentido común. Para decidir conforme a la voluntad de Dios, hay que conocerla. Sentido común, que es el menos común de los sentidos, lamentablemente. Usted no puede decidir conforme a la voluntad de Dios si no la ha estudiado. Y aquí viene un serio problema humano. Nos enseñaron mal. A mí me enseñaron que la voluntad de Dios era algo desconocido.
Y siempre me hablaban de la voluntad de Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero yo creo que a todos. Siempre me han hablado y me hablaban de la voluntad de Dios, pero nunca me dijeron cómo encontrarla. ¿No es cierto? Le decía, quisiera casarme, pastor. Ore para que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué trabajo escojo, pastor? El que sea la voluntad de Dios. Y usted se quedaba como marcando ocupado, ¿cierto? Pip, pip, ¿qué dijo? ¿Cierto? Quedó marcando ocupado el tipo. Y pastor, siento un llamado al ministerio. ¿A dónde voy? A donde sea la voluntad de Dios. ¿Cierto? Pero ¿cuándo le dijeron cómo conocerla? Cuando a mí me hablaban de la voluntad de Dios, era como que había un juego que jugábamos en Chile, que lo sacaban a... Uno era la gallinita ciega, que le vendaban los ojos y uno andaba allí, ¿cierto? La gallinita ciega. Otro era que sacaban a uno de los muchachos del cuarto y escondíamos algo detrás de uno. Y entonces él tenía que entrar y se acercaba y le decían, frío, frío como el agua del río, si estaba lejos. Y el otro, caliente, caliente como el agua hirviente. Entonces nos enseñaron a palpar. Entonces algunos muchachos andan buscando novia y dicen, ¿será esta señora? ¿Será esta otra señora? ¿Y esta señora? Me parece que esta señora. Andan palpando los tipos. Emociona, claro que emociona. ¿A usted no le emociona? No le corre sangre por las venas, entonces. Claro que emociona. Pero ¿sabe qué? Esa es la forma de conocer la voluntad. Dar palos como al aire. Sí, eso es precisamente lo que el apóstol dice que no hagamos. Que no corramos como a la aventura. Él quiere que tengamos certeza. Yo me niego, queridos, me niego a servir un Dios que me dice, David, yo te creé con propósito. Tengo una voluntad para ti, pero no te la voy a decir. Terrible, ¿cierto? Pero eso es lo que nos han enseñado. Es toda una sobreespiritualización de la vida. Casi que me dicen, a ver, ¿con quién me caso? Entonces la gente busca ciertos elementos sobrenaturales. Como una mujer que quería viajar a Europa, dijo, Señor, viajo a Europa, no, revélame cómo. Al otro día se despierta y ve en el reloj digital 7:27, dice, voy a Europa. ¿Por qué? Porque el Boeing en que iba era un 7:27. Así se conoce la voluntad de Dios. Señor, si llueve, significa que no debo ir. Tal vez debe ir. Señor, si se complica todo, es seña que tu voluntad no es esa. Sí, o sea que todo tiene que ser facilito en la vida. Conceptos erróneos de la voluntad de Dios. Una cosa es hacer lo que Dios demanda, y yo siempre digo que nosotros los evangélicos nos encanta hacer algo diferente. Yo prediqué en la congregación un sermón que se titula Haciendo la voluntad de Dios a mi manera. Cómo vivir el evangelio según San Yo. Hay muchos que viven así. Vivimos el evangelio según San Yo. Dios le dice a usted dice, Señor, yo creo que debo casarme. ¿Y cómo sabes, hijo? Es que no aguanto, Señor. Está bien. Eso dice la Biblia. Si no aguantas, cásate. ¿Cierto? A ver, esa es mi paráfrasis, por supuesto. Esa es mi versión. La versión de la Biblia es un poquito más sofisticada. La mía es más directa. Si no aguantas, cásate.
Entonces dice, Señor, no aguanto. Entonces, ¿qué hago? Cásate, pues. ¿Y con quién? Dice, ok. Entonces la voluntad de Dios que me case. Claro. Pero entonces la elijo palpando. Quiero hacer la voluntad de Dios a su manera. Déjeme darle otro ejemplo. Usted se pelea con un hermano de la iglesia y entonces empieza a sentarse al otro lado. Si el hermano se sienta a este lado, usted se sienta allá, ¿cierto? Y el día de la Santa Cena, cuando empiezan a servir, usted sale al baño. No levanten la mano, por favor, ¿cierto? Entonces usted dice, no, como estoy en pecado no participo. Tengo que ser honesto delante de Dios, dice. No puedo fallarle a mi Señor. Como estoy pecando, mejor no tomo el pan, no tomo el vino ni como el pan. Y usted se cree súper espiritual, ¿cierto? Dice, qué bien, ¿no? Qué acto de conciencia el tipo, qué humildad. No, usted es un orgulloso de primera. Usted está viviendo el Evangelio según San usted. ¿No es que la Biblia le dice que si usted tiene algo contra su hermano, se arrepienta? Y que busque a su hermano, no que se esconda. Y que participe de la cena, no que huya. Dice, si tienes algo contra tu hermano, examínate y participa y bebe. No dice, y evítalo. ¿Cierto? Entonces, si usted se cree obediente, porque como está en pecado, mejor lo evita. Dice, qué espiritual el tipo. Usted está viviendo el Evangelio según San Yo. Está tratando de hacer la voluntad de Dios a su manera. Por eso le digo, para decidir conforme a la voluntad de Dios hay que conocerla. El propósito divino ha sido revelado ampliamente en el consejo bíblico. Me encanta la palabra de Dios. Mi delicia es la palabra de Dios. La disfruto cada día. Me decía alguien en una conferencia en estos días, pastor, ¿cómo se puede sacar tanto de la Biblia? Le digo, y todavía no estamos ni rascando lo poquito que podemos. El apóstol, cuando está escribiendo, se detiene en un momento en una doxología para expresar su grandeza, la grandeza de la revelación, y dice, oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus obras e inescrutables sus caminos. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Tremenda palabra. Así que por eso le digo lo siguiente. El propósito divino ha sido revelado ampliamente en el consejo bíblico y se obtiene estudiando las Sagradas Escrituras ordenada y sabiamente. Es imposible conocer la voluntad de Dios sin estudiar la Biblia ordenadamente, organizadamente. Si usted toma versículos, toma textos fuera de su contexto, va a tener el pretexto para hacer lo que usted quiera. Pero si usted estudia la palabra de Dios como debe, va a encontrar la voluntad de Dios apropiadamente. Déjeme tomar solo unos minutos más para concluir mi participación aquí. En la voluntad divina hay tres cosas que usted debe entender. Para poder entender un poco más sobre el tema de la voluntad y el propósito de Dios para la vida, mi serie El propósito de Dios, cómo vivir con propósito, puede ayudarle. Es una serie de sermones que le ayudarán a definir su propósito en la vida, la razón de su existencia. Recuerde lo que le he dicho en otras ocasiones, que hay algo peor que morir, es vivir sin sentido. La más grande tristeza de la vida es no saber para qué vivo. Es vivir
sin saber para qué. Así que le animo a estudiar el propósito de Dios y déjeme darle solamente algunas pequeñas sugerencias con respecto a aquello. Primero está la voluntad determinada de Dios, es lo que Él ha decretado que va a ocurrir, es la voluntad determinada. Esa voluntad determinada de Dios no puede ser cambiada ni modificada. Es voluntad de Dios, es predestinada, es eterna, no puede ser cambiada, no puede ser impedida. El énfasis está en la soberanía de Dios y su propósito es glorificar a Dios. Él determinó que todos los hombres mueran, nadie puede cambiarlo, es voluntad determinada de Dios. Él determinó que el Evangelio salve, el mensaje del Evangelio. Cristo entrega su mensaje. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe, entregó la salvación por gracia, nadie puede cambiar aquello. Así que la voluntad determinada de Dios son sus decretos incambiables. Segundo está la voluntad revelada de Dios. Estas son las directrices divinas que deben gobernar las actitudes, el estilo de vida de los creyentes y que han sido revelados claramente en las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura en la voluntad revelada de Dios me revela cómo debo comportarme en el matrimonio, cómo debo comportarme como pastor. Me delinea la vida, me entrega estructura, principios, fundamentos, límites, me entrega decretos. Me permite caminar por la vida, ir, me pone signos allí, me dice curva peligrosa. Me pone mandamientos que me dice, Señor, 65 millas por hora. Y me deja principios para yo interpretar la vida. Me dice, camino resbaloso, conduzca con cuidado. Y yo tengo que estudiar la voluntad revelada de Dios y determinar cuáles son sus mandamientos. Porque si yo tomo un principio como mandamiento, me voy a equivocar. Así que tengo que estudiar bien. Y tercero está la voluntad específica de Dios. Es el deseo único de Dios para cada creyente en particular. Dios tiene algo especial, único para cada individuo, para mí como persona. Yo no puedo vivir su propósito ni usted el mío. Él me dio a mí algo particular. Me dio todo lo que yo necesitaba para ser yo y para que siendo yo sea feliz. Usted no puede ser feliz tratando de ser otro. Usted es feliz cuando toma el potencial que Dios le ha dado, los dones, los talentos, la sabiduría, la inteligencia y agarra todo su potencial y lo utiliza para la gloria de Dios. Así que Dios revela al creyente y uno tiene que buscarlo. Aquí es donde viene el problema, porque tenemos que buscarlo. Usted no puede conocer su propósito en forma automática. No puede conocer su propósito en forma natural. Hay que investigarlo profundamente. Esta voluntad requiere de nuestra cooperación, es limitada, es temporal. Puede como no puede ocurrir. Me encanta cuando dice el salmista, dice que tiene un libro de nosotros. Todo está escrito, toda nuestra vida. Le dice Dios al profeta, yo sé los planes que tengo para ti. Yo te crié, yo te formé, yo te hice. Yo te nombré profeta a las naciones. Yo no puedo. No, tú sí puedes. A Moisés le dice lo mismo. Moisés, tú vas a ser el libertador. ¿Yo? ¿Cómo se te ocurre? No sé ni hablar. ¿Y quién cree que creó tu lengua? Y Señor, yo no estoy capaz. No. Si yo te mando, es porque sé que puedes hacerlo. No es que Dios nunca demandará nada de nosotros que Él no nos haya dado el potencial de hacerlo. O sea que cuando Dios demanda algo de usted es porque Él primero le dio todo el potencial. ¿Sabe cuál es la vida de irrealización? Es la vida del individuo que pudiendo ser, no es. La vida de irrealización de un individuo es que pudiendo hacer cosas que Dios le dio la capacidad de hacer, por necedad, por ignorancia,
porque no quiere instruirse, porque le encanta adornar su ignorancia y en vez de comprar los libros del pastor Ormachea, se compra un Lexus y anda endeudado hasta el cuello. 8 años para pagar el automóvil. Apenas le alcanza el sueldo, adornando su ignorancia. Usted no puede conocer el propósito de Dios así, querido. Entiéndame. Usted no puede vivir una vida plena comiendo migajas. Tiene que nutrirse bien y conocer profundamente la palabra de Dios. Déjenme terminar con esto. Para poder entender la voluntad específica de Dios, tendrá que conocer un poco más de mi serie sobre el propósito de Dios, pero voy a dejarle algunas cosas. Primero, debe haber nacido de nuevo, conversión. Debe desear genuinamente y con fervor cumplir la voluntad de Dios. Eso es sumisión. Debe estudiar la palabra de Dios profundamente, eso es comprensión. Debe buscar la guía del Espíritu Santo, eso es oración. Debe buscar el consejo de líderes sabios, eso es orientación. Debe evaluar sus propios sentimientos y deseos, eso es observación. Debe investigar la integridad de la vida, eso es investigación. Debe investigar los frutos de su relación, eso es evaluación. Deben llegar a acuerdo en las áreas esenciales cuando se va a casar, y eso es determinación. Y finalmente deben tomar la decisión de iniciar su relación matrimonial con sabiduría, y eso es implementación. Todo muy resumido, pero la verdad es que tomar decisiones sabias es imposible viviendo una vida necia. Imposible. Se acabó nuestro tiempo. De regreso al hogar.